Si las historias de fe, coraje y perdón todavía tocan tu corazón, quédate conmigo hasta el final y escribe desde dónde estás viendo esta historia. El sol de la frontera mexicana quema la tierra con una furia silenciosa, transformando el pequeño pueblo en un espejismo de polvo y tiempo suspendido. Las paredes de adobe, descoloridas y agrietadas, parecen guardar los lamentos de generaciones. En el aire flota el olor a tierra seca y el sonido distante de una música de viola, melancólica y resignada. Es el Día del Padre, una fecha que flota como un fantasma sobre las calles vacías, pesada para algunos, indiferente para otros. En este escenario de olvido y resistencia, la dignidad es una planta terca que insiste en crecer en las grietas de lo imposible, aguardando una gota de lluvia, un gesto de reconocimiento. En el corazón de este mundo olvidado vive Mateo, un niño de 9 años, cuyos ojos cargan la sabiduría ancestral de quien ya ha conocido la pérdida. Huérfano, vive con su abuela, una mujer de manos callosas y alma serena, en una casucha donde la pobreza es tan presente como el amor. Hoy, el peso de la ausencia de su padre es una piedra en su pequeño pecho. Se mueve por la casa con un silencio que no es de tristeza, sino de respeto. Su bondad es una luz suave, una pureza que el mundo a su alrededor aún no ha logrado apagar. Arregla su cama improvisada, comparte su pan con un perro callejero y observa el mundo con una calma que desarma. La abuela lo observa, con una mezcla de orgullo y dolor, sabiendo que el corazón de su nieto es un tesoro en tierra de saqueadores. Lejos de allí, cortando el mismo paisaje árido, un universo paralelo se desliza sobre el asfalto caliente. Dentro de un coche de lujo, herméticamente cerrado y helado por el aire acondicionado, está Ricardo, un millonario americano, con un traje caro que se arruga sobre el cuero del asiento y una expresión de desprecio grabada en su rostro. Para él, esta tierra no es un hogar, sino un obstáculo, una mancha fea e insignificante en la ventana de su progreso. La señal del móvil desapareció hace kilómetros, y cada kilómetro sin conexión es un recordatorio de su impotencia, una afrenta a su poder. Mira las casas humildes con desdén, viendo solo miseria y fracaso, incapaz de percibir la vida que pulsa allí dentro. Su riqueza construyó un muro alrededor de su alma, y ahora está atrapado dentro. El Día del Padre, para Ricardo, no es una celebración, sino un tribunal. Cada valla publicitaria, cada mención en la radio en español que apenas entiende, es como sal en una herida abierta y reciente. El recuerdo de su última conversación con su propio hijo resuena en su mente, afilado y cruel. Las palabras de acusación, la mirada de decepción, la puerta cerrándose de un portazo. Nunca fuiste un padre, fuiste un cajero automático. La frase martillea en su cráneo. Cambió los abrazos por reuniones, los partidos de fútbol por cierres de contratos, y ahora, en el silencio, ensordecedor del desierto, cosecha el fruto amargo de su negligencia. La soledad es su única compañía, y es tan vasta e implacable como el horizonte frente a él. Mientras la amargura de Ricardo envenena el aire de su coche, Mateo realiza un pequeño ritual de amor. Camina solo hasta el modesto cementerio del pueblo, donde las cruces de madera se inclinan bajo el peso del sol. En sus manos sostiene una única flor silvestre, amarilla y terca, que encontró creciendo en una grieta en el camino. Se arrodilla ante un pequeño montículo de tierra, donde su padre descansa, y deposita la flor con una delicadeza solemne. No hay lágrimas, solo una conversación silenciosa, una mirada de pura fe dirigida al cielo. En ese instante, la luz del sol parece curvarse a su alrededor, iluminando los granos de polvo en un ballet dorado. Es un momento de esperanza pura, un faro de luz en la inmensidad de su pérdida. En el camino de regreso, la dura realidad lo confronta. Un grupo de niños mayores lo ve y comienza a burlarse. ¿El huérfano fue a llevarle flores al fantasma?, grita uno de ellos. Las palabras lo golpean, pero no lo derriban. Mateo solo baja la cabeza y aprieta el paso, el corazón latiendo fuerte. Está acostumbrado a la crueldad que brota de la ignorancia, a las miradas de lástima que se transforman en desprecio.
Esas pequeñas humillaciones diarias son como piedras en su zapato, un recordatorio constante de su condición. No responde, no llora frente a ellos. Guarda el dolor para adentro, transformándolo no en rabia, sino en una capa más de resiliencia, una fuerza silenciosa que nadie puede ver. De repente, la armonía mecánica del progreso se rompe. El motor del coche de Ricardo carraspea, tose un humo negro y se silencia. El panel digital, antes un espectáculo de luces e información, se apaga en una pantalla negra e inútil. El silencio que se instala es profundo, roto solo por el zumbido del calor de afuera. El aire acondicionado muere y el aliento caliente del desierto invade la cabina como un depredador. Ricardo golpea el volante con furia. Su fortaleza de tecnología, su símbolo de poder, lo ha traicionado. Está varado, aislado, un rey destronado en un reino de polvo. La frustración se transforma en pánico, una sensación que no sentía desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero no puede comprar una salida. Sale del coche, el aire pesado y caliente lo golpea como una pared. Su ropa cara parece ridícula en ese escenario. Algunos, hombres que trabajaban en una pequeña obra cercana, se aproximan, hablando un español rápido y solidario, señalando hacia el motor. Ricardo los despacha con un gesto arrogante, un "no, thank you", ríspido y final. No necesita la ayuda de aquellos hombres. Necesita una grúa de su aseguradora, un técnico certificado, no aficionados. Su desconfianza es una armadura. Es en ese momento que ve una figura pequeña y vacilante acercándose. Es Mateo, que lo observa con sus ojos tranquilos, sin miedo, sin codicia, solo con una curiosidad genuina y compasiva. Mateo se detiene a una distancia respetuosa. Vio el coche pararse, el humo, la frustración del hombre rico. Su abuela siempre le dijo que ayudar no depende de tener mucho, sino de preocuparse un poco. Con una voz suave que apenas se superpone al viento, ofrece ayuda en un español simple. «Señor, ¿puedo intentar ayudar?» Ricardo mira al niño, a su ropa raída y sus pies descalzos, y suelta una risa corta, seca y llena de desprecio. La idea es tan absurda, tan patética, que por un momento lo divierte. Pero el niño no se mueve. Solo lo mira fijamente, con una dignidad silenciosa, aguardando una respuesta. El conflicto está planteado. La arrogancia de un imperio personal contra la fe simple de un corazón huérfano. Ricardo miró al niño con un cansancio que se mezclaba con la irritación. «Vete a casa, niño. No tengo tiempo para juegos», dijo con la voz cortante. Su paciencia, ya agotada por el calor y la avería de su precioso coche, no tenía espacio para la inocencia infantil. Se veía a sí mismo como un gigante varado, y la presencia de aquel pequeño David sin onda era más un insulto que una oferta de ayuda. Le dio la espalda a Mateo, un gesto de despido final, y miró hacia la carretera vacía, como si pudiera forzar la aparición de una grúa solo con la fuerza de su voluntad. Cada segundo detenido allí era dinero perdido, poder disminuido, una mancha en su biografía de eficiencia implacable. Mateo, sin embargo, no se movió. El rechazo no lo hirió como las burlas de antes. Era diferente. El hombre no era malo, solo estaba perdido. «Mi papá era mecánico», dijo con la voz firme pero humilde. «Él me enseñó a escuchar los coches. A veces dicen lo que las computadoras no pueden oír». La frase flotó en el aire caliente, una perla de sabiduría popular en medio de la arrogancia tecnológica. Para Ricardo, aquello sonó como un disparate místico, una tontería de un pueblo supersticioso. Se giró de nuevo, una sonrisa de escarnio formándose en sus labios. La audacia del niño era casi cómica. «¿Escuchar los coches? ¿Y qué te dicen? ¿Poemas?», se burló Ricardo. Su sarcasmo era un arma para mantener el control, para reafirmar su superioridad. Se sentía expuesto, vulnerable, y la burla era su escudo. Quería que el niño se sintiera pequeño, estúpido, y se fuera, dejándolo solo con su miseria calculable. La humillación que sentía por estar en esa situación se desbordaba en forma de crueldad hacia el único ser que le había ofrecido amabilidad. Mateo solo sostuvo su mirada.
Su calma era una respuesta más poderosa que cualquier palabra. No estaba allí para discutir, estaba allí para ayudar. El sol subió aún más, inclemente. El sudor corría por el rostro de Ricardo, manchando el cuello de su camisa de seda. Pasó una hora. Ni un alma viva cruzó la carretera. El silencio del desierto era un amplificador de su fracaso. Desesperado, abrió el capó de nuevo. Un territorio alienígena de tubos y cables que nunca había necesitado entender. Manipuló una manguera, intentó apretar un conector, pero sus manos, acostumbradas a firmar contratos, eran inútiles y torpes. Solo consiguió mancharse el traje de grasa y sentir una ola de furia e impotencia que lo dejó temblando. Su arrogancia comenzaba a derretirse bajo el calor de la realidad. Pateó el neumático del coche, un acto de frustración infantil que solo sirvió para ensuciar su zapato italiano de polvo. El sonido seco resonó en el vacío. Estaba derrotado, no por la máquina, sino por su propio orgullo. Miró a su alrededor, el desierto, el cielo infinito y el niño, que seguía allí, parado a la sombra de un cactus, observándolo con una paciencia de monje. La presencia silenciosa de Mateo era una acusación, un testigo de su fragilidad. El gran Ricardo, el titán de la industria, reducido a un hombre sudoroso y sucio, incapaz de resolver un problema que el dinero no podía tocar. En un último suspiro de resistencia, le gritó al niño: «¿Qué haces todavía aquí? No necesito tu ayuda». La voz salió ronca, quebrada. Era menos una orden y más una petición de auxilio disfrazada de rabia. Mateo dio un paso adelante, sin intimidarse. «Usted no la necesita», respondió con simplicidad. «Pero el coche sí». Esa lógica infantil, directa e irrefutable, rompió la última barrera de Ricardo. Miró sus manos sucias de grasa, el motor silencioso, el sol implacable, y finalmente cedió. La rendición no fue elegante, fue un colapso. «Está bien», gruñó Ricardo, la palabra arañando su garganta. «Haz lo que quieras, intenta tu magia». Se apartó, dándole espacio al niño como un rey que permite la entrada de un bufón para distraerse de su desgracia. Para él, era solo una forma de pasar el tiempo hasta que ocurriera un milagro o se desmayara de calor. Se apoyó en la carrocería caliente del coche, cruzó los brazos y se preparó para presenciar el inevitable fracaso del muchacho. Era una pequeña concesión, una microvictoria para Mateo, que no la celebró. Él solo asintió y caminó hacia el motor abierto. Mateo se acercó al motor no como un mecánico, sino como un curandero se acerca a un paciente. No sumergió las manos en la complejidad de los cables. Primero, solo observó, en silencio. Inclinó la cabeza, como si realmente estuviera escuchando algo que nadie más podía. Cerró los ojos por un breve segundo. En ese instante, no era el desierto de México lo que lo rodeaba, sino el garaje ruidoso y lleno de olor a aceite de su padre. Un recuerdo, una microvictoria, sobre la orfandad, el rescate de una herencia invisible que lo guiaba. Sintió el calor del metal, la quietud de la máquina. La voz de su padre resonó en su mente, tan clara como si estuviera allí a su lado. «Nunca tengas prisa, mijo. Un motor tiene alma. Se cansa, siente dolor. Tienes que encontrar dónde le duele». Este recuerdo era su mapa, su herramienta más preciosa. Abrió los ojos y su mirada ya no era la de un niño de 9 años, sino la de alguien que llevaba el conocimiento de toda una vida de trabajo y amor por la mecánica. Ricardo, observando desde lejos, vio solo a un niño parado, mirando un motor. No vio el legado que estaba en acción. Las pequeñas manos de Mateo comenzaron a moverse, con una delicadeza sorprendente. No tiró ni forzó nada. Sus dedos danzaron sobre los componentes, tocando ligeramente los cables, sintiendo la tensión, la textura. No estaba buscando una pieza rota, estaba buscando una disonancia, una ruptura en la armonía del sistema. Ricardo observaba con una mezcla de impaciencia y curiosidad mórbida. «¿Y bien? ¿El coche ya te ha contado los secretos del universo?», provocó, pero su voz tenía menos convicción que antes. La confianza serena del niño era desconcertante. Ignorando la provocación, Mateo continuó su diagnóstico silencioso.
Sus dedos se detuvieron sobre un haz de cables, escondido bajo una pieza más grande. Lo siguió con la mirada, su rostro fruncido en concentración. Era como leer un libro en un idioma que solo él conocía. Cada cable, cada conexión, era una palabra en una frase compleja. Estaba cerca, podía sentirlo. La voz de su padre en su memoria lo animaba. Siempre es lo más simple, Mateo. La gente siempre busca el problema grande, pero la mayoría de las veces es solo una cosita pequeña fuera de lugar. Para Ricardo la escena era surrealista. El tiempo se arrastraba. El sol parecía haberse detenido en el cielo, cocinándolo lentamente. Estaba acostumbrado a soluciones instantáneas, a diagnósticos de software, a reemplazos de piezas enteras. El enfoque orgánico y paciente de Mateo era una afrenta a su visión del mundo, donde todo era rápido, eficiente y desechable. Aquel niño, con sus métodos arcaicos, representaba todo lo que él consideraba anticuado e inútil, y, sin embargo, no podía apartar la mirada. Había algo hipnótico en la concentración del crío, una pureza de propósito que él mismo nunca había tenido. De repente, los dedos de Mateo se detuvieron. No hizo un anuncio triunfante, simplemente se quedó quieto, con el dedo índice posado sobre un único cable negro, casi invisible en la maraña. Lo tocó ligeramente, sintiendo la aspereza donde no debería haberla. «Lo encontré», susurró, más para sí mismo que para Ricardo. Sus ojos brillaron con la satisfacción silenciosa del descubrimiento. Había escuchado al coche, y el coche le había contado su dolor. Era un corte minúsculo en el aislamiento del cable, un punto de fuga de energía que estaba poniendo todo el sistema en corto. Entonces se giró hacia Ricardo. «Es solo un cable pelado, señor. Está tocando el metal y le roba la fuerza al coche». La explicación era tan simple que sonaba absurda. Ricardo frunció el ceño, incrédulo. ¿Un cable? ¿Todo este sistema de millones de dólares parado por un solo cable? Era imposible. Sus ingenieros, sus técnicos, todos dirían que era imposible. Era un fallo complejo, seguramente, un fallo que requeriría una grúa hasta el concesionario más cercano, a cientos de kilómetros. La simplicidad de la solución propuesta por el niño era, en cierto modo, más humillante que el problema en sí. Sin esperar una reacción, Mateo metió la mano en el bolsillo de su pantalón gastado y sacó un pequeño tesoro, un rollo de cinta aislante negra, medio gastado, con los bordes pegajosos. Era un objeto mundano, casi basura, pero en ese momento parecía más valioso que cualquier herramienta en el maletín de Ricardo. Era un vestigio de su padre, un hábito heredado, la prueba de que las lecciones más importantes no vienen en manuales de instrucciones. Cortó un trozo con los dientes, con la naturalidad de quien lo ha hecho cientos de veces. Con la misma precisión de un cirujano, apartó los otros cables y envolvió el trozo de cinta cuidadosamente alrededor de la herida en el cable negro. El gesto fue rápido, eficiente y definitivo. Alisó la cinta con el pulgar, asegurándose de que estuviera bien sujeta. Después, acomodó el haz de cables de nuevo en su lugar, con un cuidado casi cariñoso. El procedimiento no duró más de un minuto. Para Ricardo, era como asistir a un ritual de una tribu desconocida, lleno de significado y gestos que no comprendía, pero cuyo resultado temía y anhelaba. Mateo se alejó del motor, limpiándose las manos polvorientas en el pantalón. Miró a Ricardo, no con orgullo ni arrogancia, sino con la simple satisfacción del deber cumplido. Había una dignidad en su porte que lo hacía parecer más alto, más viejo. No pidió nada, no esperó elogios. Su trabajo estaba hecho. La pelota estaba de nuevo en el tejado del hombre rico. El silencio que siguió fue pesado, cargado de expectativa. El calor, el viento, el polvo, todo parecía haberse detenido, esperando el veredicto del encendido. «Puede encenderlo ahora, señor», dijo Mateo, su voz tranquila rompiendo la tensión. Ricardo lo miró fijamente durante un largo segundo. En sus ojos se libraba una batalla, la incredulidad contra una chispa de esperanza, el orgullo contra la necesidad. Él quería que el niño estuviera equivocado, para que su mundo continuara teniendo sentido, pero deseaba aún más que el niño tuviera razón para poder salir de aquel infierno. Caminó lentamente hacia la puerta del conductor.
cada paso pesado con la inminencia de o una gran humillación o un gran alivio. Se sentó en el asiento de cuero, el olor de su propio sudor y del calor impregnando el ambiente lujoso. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la llave. La insertó en el contacto, miró una última vez a través del parabrisas al rostro sereno de Mateo parado afuera. Respiró hondo y giró la llave. El motor de arranque gimió por una fracción de segundo y entonces un rugido. El motor B12 cobró vida, poderoso y constante. Las luces del panel se encendieron. El aire acondicionado sopló su aliento helado. El coche estaba vivo. Ricardo se quedó paralizado. El sonido del motor era el sonido de lo imposible. Miró el panel, donde todas las luces de advertencia habían desaparecido, y luego al niño. Mateo no sonreía. Solo asintió levemente como si dijera, te lo dije. El shock en el rostro de Ricardo era total. No era alivio, no era alegría. Era una fractura en su realidad. Todo lo que él creía sobre el poder, el conocimiento y el valor estaba siendo pulverizado por un huérfano de 9 años con un trozo de cinta aislante en el bolsillo. Su mundo se había puesto patas arriba. El poder había cambiado de manos. Ya no estaba en el motor del coche o en la cuenta bancaria de Ricardo. Estaba en la calma y en la sabiduría de aquel niño. Ricardo estaba en deuda y la moneda de cambio no era el dinero. Era algo mucho más profundo, algo que había olvidado cómo negociar. La gratitud, la humildad, el reconocimiento. Miraba a Mateo y por primera vez no veía a un niño pobre, sino a un gigante. Si tú también crees que los humildes tienen más fuerza de la que imaginan, sigue esta historia, deja un like y suscríbete al canal. Ricardo permaneció sentado dentro del coche, el aire helado soplando en su rostro sudoroso, mientras el motor rugía con una potencia que ahora parecía vacía. Era un capitán en un barco que no se hundió, pero la tormenta se había trasladado a su interior. El mundo de afuera, con el niño de pie en el polvo, parecía una pintura surrealista. Agarró el volante, el cuero caro un consuelo frágil contra el desorden en su mente. El shock de la solución simple para un problema complejo abrió una fisura en su alma, y por esa fisura, una luz incómoda comenzaba a entrar, revelando rincones de sí mismo que prefería mantener en la oscuridad. El silencio entre él y el niño era más ruidoso que el motor. En su confusión, Ricardo recurrió al único idioma que dominaba, la única herramienta que siempre le funcionó, el dinero. Era su instinto, su reflejo. Con las manos aún temblorosas, tomó su billetera de piel de cocodrilo. El gesto era automático, un intento desesperado de restaurar el orden natural de su universo, donde todo y todos tenían un precio. Abrió la billetera y sin contar sacó un fajo grueso de billetes de $100. Era una cantidad obscena para aquella realidad, una fortaleza de papel que, esperaba, lo protegería de la extraña deuda emocional que sentía. Necesitaba transformar el milagro en una transacción. Apagó el motor y el silencio del desierto regresó, más pesado que antes. Abrió la puerta y caminó hacia Mateo, los pies hundiéndose en el polvo que ahora parecía burlarse de sus zapatos caros. Le extendió el dinero al niño, una barrera entre ellos. Toma, por tu trabajo. La palabra sonó extraña en su boca. Cómprate una bicicleta, dulces, lo que quieras. Es tuyo. Su voz era forzada, la de un rey tratando de pagar un favor a un campesino, ansioso por terminar la audiencia y seguir su viaje, para dejar atrás aquel lugar y aquel sentimiento incómodo de deber algo que no podía ser calculado. Mateo miró los billetes verdes en la mano del hombre. Luego levantó los ojos hacia su rostro. No había asombro en su mirada, solo una calma. Desconcertante. Para la completa estupefacción de Ricardo, el niño negó con la cabeza, un gesto suave pero irreductible. No, señor, muchas gracias, pero no puedo aceptarlo. El no de Mateo fue como una segunda avería, esta vez en el sistema operativo de Ricardo. El rechazo rompió todas las reglas. En ese momento, el niño se convirtió en un enigma aún mayor, una fuerza que no podía ser comprada, ni controlada, ni despachada. El poder de Ricardo era inútil allí. Fue entonces cuando Mateo
Comenzó a anticipar la revelación, no con la intención de herir, sino de explicar su verdad. «Hoy es el Día del Padre», repitió, la frase cayendo sobre Ricardo con el peso de una sentencia. «Y mi papá me enseñó una cosa. Decía que el mejor regalo que un hombre puede dar no es su dinero». Mateo hizo una pausa, mirando a los ojos de Ricardo, y pronunció las palabras que sellarían el destino de aquel encuentro. «Es su tiempo y su ayuda». Cada palabra era un eco de las acusaciones del hijo de Ricardo, una flecha moral que atravesó años de negación y golpeó el centro de su arrepentimiento. Mientras Ricardo se tambaleaba bajo el impacto de aquellas palabras, Mateo llevó la mano a su bolsillo, el mismo que guardaba la cinta aislante. Esta vez sacó algo con una reverencia aún mayor. Era un objeto pequeño, rectangular, protegido por un plástico amarillento por el tiempo y el tacto. Una fotografía, gastada en los bordes, marcada por pliegues que contaban una historia de nostalgia. La sostuvo con ambas manos, como si fuera una reliquia sagrada, y se la extendió a Ricardo. «Mi papá no me dejó dinero, señor, pero me dejó esto. Es la cosa más valiosa que tengo en el mundo». Ricardo miró la fotografía en la mano del niño y retrocedió instintivamente. No quería nada más de aquel encuentro. No quería más lecciones, más sorpresas. Solo quería la soledad de su carretera, la seguridad de su mundo predecible. «Niño, yo no necesito», comenzó a decir, la voz fallando, pero la mirada de Mateo lo detuvo. Había una solemnidad, una pureza en la oferta que convertía el rechazo en un acto de profanación. Contra su voluntad, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal, extendió su mano temblorosa y tomó la fotografía. El plástico viejo y caliente se sentía extraño en sus dedos. Bajó la mirada. La imagen estaba descolorida, los colores lavados por el sol de otra época. Mostraba a un hombre joven, con una sonrisa amplia y genuina, abrazando a una mujer hermosa de cabello oscuro. El corazón de Ricardo se detuvo. El aire le fue arrebatado de los pulmones. La sonrisa, los ojos, la forma del rostro, eran más viejos, marcados por la vida y el sol, pero eran inconfundibles. Eran los ojos de su hijo, Daniel, el hijo que se fue, que lo acusó, que desapareció de su vida, el hijo que él, en su rabia y orgullo, eligió creer que estaba muerto. El mundo de Ricardo se desintegró. Los colores del desierto se desvanecieron en un blanco cegador. Su fuerza, su postura, todo se disolvió. Las piernas le flaquearon y cayó de rodillas en el polvo, el cuerpo pesado como plomo. La fotografía se le escapó de los dedos y aterrizó suavemente en la tierra. Miró a Mateo, pero ya no vio a un niño extraño. Vio los ojos de Daniel, la barbilla de su propia esposa fallecida, la sangre de su sangre. La verdad lo golpeó no como una revelación, sino como una colisión violenta. Este niño era su nieto, el fruto de la vida que su hijo eligió lejos de él. Un sonido gutural, un sollozo seco y doloroso rasgó la garganta de Ricardo. Era el sonido de una presa rompiéndose. Las lágrimas, mantenidas prisioneras por años de amargura y orgullo, brotaron sin control, abriendo caminos limpios en la suciedad de su rostro. Los flashbacks lo asaltaron. La risa de Daniel cuando era niño, la discusión final, la puerta cerrándose de golpe, el silencio que siguió, años de silencio. Vio todo el tiempo perdido, todos los te quiero no dichos, toda la vida que cambió por un cero más en su cuenta bancaria. No era un millonario, era un mendigo de afecto. Mateo, asustado, dio un paso hacia atrás y luego uno hacia adelante, dividido entre el miedo y su instinto de cuidar. No entendía el dolor de aquel hombre, solo veía a un gigante derrumbado. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó, su voz infantil llena de una preocupación genuina. Se agachó, recogió la fotografía del suelo y la miró de nuevo, buscando una pista para aquel misterio. «¿Usted conocía a mi papá?». La pregunta, tan inocente, fue la pala de cal sobre el corazón de Ricardo. ¿Conocerlo? Él lo había criado y lo había perdido. Ricardo no podía articular palabras, solo negaba con la cabeza, los sollozos sacudiendo todo su cuerpo. Él, el hombre que daba órdenes, que movía mercados,
que se veía a sí mismo como un dios en su propio universo, estaba de rodillas, roto, en el polvo de una tierra que despreciaba, ante el legado vivo de su mayor fracaso y de su mayor amor. La arrogancia se había hecho polvo, el cinismo se había ahogado en lágrimas. El viejo Ricardo estaba muerto, enterrado allí, bajo el sol implacable de México. Lo que nacería de sus ruinas, nadie lo sabía aún. El llanto de Ricardo disminuyó, transformándose en un lamento silencioso. Arrodillado en el polvo, levantó la mirada hacia Mateo. Sus ojos, ahora lavados por el dolor, veían con claridad por primera vez en décadas. Ya no veía un obstáculo o una curiosidad, sino el rostro de su hijo, la herencia de su sangre, la consecuencia viva de sus elecciones. Lentamente, como quien teme que la imagen se desvanezca, extendió la mano. No era la mano de un ejecutivo para sellar un acuerdo, sino la mano temblorosa de un anciano. No tocó el dinero, no tocó la foto, tocó el hombro del niño, un contacto frágil, una petición de permiso para entrar en aquel mundo que él mismo exilió. Mateo no se apartó, sintió el temblor en la mano del hombre y permaneció firme, un pequeño pilar de fuerza y serenidad. Ricardo se apoyó en ese toque para reincorporarse. Poniéndose de pie, era una figura disminuida, el traje caro, sucio y arrugado, un rey destronado por su propia historia. Miró a su nieto, y el abismo de años de separación, de rabia y de orgullo pareció cerrarse. Sin decir una palabra, pues ninguna palabra sería suficiente, atrajo a Mateo hacia un abrazo. Fue un gesto torpe, el encuentro de dos mundos, pero en su centro había un universo de arrepentimiento y un deseo desesperado de conexión. El abrazo era la confesión que Ricardo nunca pudo hacer. Era un perdóname para el hijo ausente, un te he encontrado para el nieto que no sabía que existía y un me rindo para el hombre que solía ser. Mateo, envuelto por los brazos del abuelo que acababa de conocer, sintió el cuerpo del hombre temblar. En un impulso de pura compasión, el niño le dio palmaditas leves en la espalda a Ricardo, un gesto de consuelo que aprendió de su abuela. En ese momento, el huérfano consolaba al hombre que se sentía huérfano de su propio legado. La inocencia estaba sanando la amargura. Cuando se separaron, Ricardo mantuvo las manos sobre los hombros de Mateo, como si temiera perderlo. Su mirada viajó del rostro del niño al coche de lujo, cuyo motor silencioso ahora parecía un mausoleo de su vida pasada. Miró la carretera larga y solitaria que lo llevaría de vuelta a su imperio de cristal y acero, un camino que ahora parecía conducir al vacío. Luego, miró el sendero de tierra que llevaba a la aldea de Mateo, un camino hacia un futuro desconocido, pero el único que contenía una promesa de redención. La elección, por primera vez, no era sobre negocios, era sobre salvación. Con una decisión formada en su corazón roto, Ricardo caminó hacia su coche, pero no abrió la puerta del conductor. Abrió la del pasajero y sacó de allí su maletín de cuero, el símbolo de su poder, lleno de contratos y planes de un futuro que ya no existía. Lo sostuvo por un instante, el peso de toda una vida de ambición en sus manos. Luego, con un gesto solemne, lo dejó en el suelo, al lado de la carretera, abandonándolo. Se giró hacia Mateo, la voz ronca de emoción. «Por favor, ¿puedes llevarme a conocer a tu abuela?» No era una pregunta, era una súplica. Y así comenzaron a caminar. El millonario y el niño huérfano lado a lado por el camino de tierra. Ricardo dejó atrás el coche, el maletín, el reloj caro, todo lo que lo definía. Cada paso en el polvo con sus zapatos inadecuados era un acto de penitencia y de liberación. El sol poniente pintaba el cielo con colores de fuego y esperanza, bañando a los dos en una luz dorada, como si la propia naturaleza bendijera aquel nuevo comienzo. Ricardo ya no huía de su pasado. Estaba caminando humildemente hacia su futuro, personificado en el pequeño niño que caminaba a su lado. Mateo no hizo preguntas, simplemente aceptó la presencia de aquel hombre transformado. Su dignidad nunca estuvo en duda, pero ahora era reconocida. No se veía a sí mismo como un salvador, solo como alguien que hizo lo que su padre le enseñó: ofrecer ayuda. La mayor victoria de Mateo no fue arreglar un coche, sino con su simple bondad,
proporcionar la chispa que permitió a un hombre reparar su propia alma. El honor no estaba en la recompensa que rechazó, sino en la integridad que nunca estuvo dispuesto a vender. Simplemente estaba llevando a su abuelo a casa. Al llegar a la humilde casucha, la abuela de Mateo estaba en la puerta, el rostro surcado por la preocupación y por una sabiduría que parece entender las vueltas del destino. Vio a su nieto a salvo y a su lado a un hombre extranjero, de ropas caras y ojos llenos de lágrimas, que la miraba no con arrogancia, sino con el respeto de un peregrino que finalmente llega a un lugar sagrado. La conversación que tendrían, las historias que se contarían, la familia que comenzaría a ser remendada, todo eso estaba por venir. En ese momento, la escena era un poderoso testimonio. La fe de un niño puede mover más que montañas, puede mover corazones. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que incluso en las mayores dificultades, la fe y el coraje pueden transformar vidas. Y cuéntanos desde dónde la estás viendo. Tu voz marca la diferencia, pues en algún lugar en un camino polvoriento de la vida, siempre habrá una oportunidad de encontrar un cable roto y con un simple gesto de bondad, reparar no solo una máquina, sino un destino entero, demostrando que el mayor legado que podemos dejar es el amor que decidimos dar,